Efesios capítulo 4 versículos 13 y 14 dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios de error. Amén. Amadas hermanas y hermanos en la fe bendita del Señor Jesucristo, paz a vosotras, paz a Pasa vosotros, vos. también nuestros hermanos que posteriormente se edificarán con este estudio. El día de hoy, domingo 14, vamos a considerar pues el estudio de elección tan importante que tenemos como una necesidad considerar en esta ocasión, un estudio que nos llama a meditar en la voluntad de nuestro Dios. Y en este tiempo que Dios nos concede la oportunidad de hacerlo, vamos a meditar en el tema número 11 de la lección del cuaderno femenil, una vida integral. Todo lo que hemos venido estudiando en el transcurso de estos domingos, estos sábados en la lección femenil, hoy lo resumimos en un conjunto de normas y virtudes que nos ayudan a mejorar nuestra vida y nuestra forma de relacionarnos con los demás. Vamos a hablar de una vida integral, y hablar de una vida integral es reconocer, pues a través de la voluntad de Dios que nos da a conocer su palabra, que nos da a conocer los frutos del Espíritu, la necesidad que todos tenemos de vivir conforme a esa norma, vivir en esa obediencia a los mandamientos de nuestro Dios y participar de esos frutos que Dios concede a los que le buscan y que le sirven también. Vamos a hacerlo, y para ello vamos a hacer una oración, hermanas. Las invito a que hagamos oración allá en casita. Vamos a cubrirnos y vamos a orar juntos al Dios eterno para pedir por este tiempo de estudio de su bendita palabra. Soberano y eterno Padre, Señor del universo, Dios creador, que moras en luz inaccesible, santo es tu nombre. Con humildad venimos delante de ti, Padre, y te damos gracias porque nos concedes la vida y la dicha de podernos ocupar en el estudio de tu voluntad. Gracias, Señor eterno, porque aunque somos injustos todavía, aunque somos todavía faltos, eterno Señor, en muchos aspectos, tú nos das la oportunidad de crecer y de mejorar, considerando, Padre eterno, el consejo que a través de tu palabra nos permites tener. Te pedimos, Padre eterno, que permitas la obra de tu Espíritu en cada uno de nosotros, que llegado el momento podamos ser el reflejo de lo que ahora, eterno Dios, hemos de considerar de hombres, este reflejo en hombres y mujeres espirituales que sean normados, Señor, por tu Espíritu, que sean guiados por el mismo, que vivan una vida integral, eterno Señor, que edifique pues tanto a los miembros de tu congregación como a la iglesia en sí misma, a las familias, Señor, que componen tu iglesia, que todos seamos edificados, Señor, a través de tu palabra, y que podamos así obrar lo que es agradable delante de tus ojos. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que se conectan a este tiempo de estudio, a quienes nos siguen a través de la retransmisión de este estudio. Que tu bendición sea sobre todos ellos y que podamos meditar, Padre eterno, en la importancia del tema que el día de hoy pues habremos de considerar, un tema necesario para que todos aspiremos, Señor, a un crecimiento espiritual y a una plenitud de fe que nos permita vivir conforme a tu voluntad. Recibe nuestra gratitud y concédenos hallar gracia delante de tus ojos para que esto sea posible, como el día de hoy te lo imploramos, porque lo hacemos apoyándonos en los méritos santos del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos y que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Y bien, hermanas, Amén. vamos a considerar el tema de este estudio sabático. El día de hoy, domingo 14 de diciembre, ya terminando el año, vamos a la lección número 11 del tema titulado Una vida integral. Para ello vamos a leer el objetivo de este estudio, y vamos a invitar a nuestra hermana Sandy Morina que nos apoye a leer el objetivo. Pasa a vos, hermana Sandy, bienvenida. Hermano, gracias. Pasa a vos, adelante, hermana.
Dice el objetivo: reconocer que los frutos del Espíritu no son virtudes aisladas, sino expresiones de una vida integral guiada por Dios, y aprender a vivirlos con claridad, equilibrio y propósito en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Amén, gracias. Sí, hermanos, el comentario de este objetivo es importante porque efectivamente no son virtudes que se puedan dar de una forma esporádica. De hecho, cuando meditamos en lo que Gálatas capítulo 5 versículo 22 presenta, es importante resaltar que la palabra de Dios menciona que el fruto del Espíritu se manifiesta a través de estas acciones, ¿no? Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, meditamos en este asunto tan importante. Los frutos del Espíritu vienen por decirlo de alguna manera, entrelazados uno con otro, ¿no? Y son la muestra grupal de lo que Dios hace en nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso el objetivo de nuestra lección menciona este aspecto, ¿no? No son virtudes que podamos decir, hermano, yo soy paciente o soy bondadoso, ¿no? O tengo fe, ¿no? Porque de pronto pareciera ser una elección de frutos que cada uno de nosotros tomamos y consideramos y decimos, bueno, yo no tengo mucha templanza, pero igual y tengo mucha fe, ¿no? O tengo amor o mansedumbre. Entonces, no son virtudes que vayan aisladas o separadas la una de la otra, sino más bien como menciona el objetivo, son virtudes, son dones del Espíritu, frutos del Espíritu, como lo expresa Pablo en Carta a los Gálatas capítulo 5, que van entrelazados uno con otro y que en su conjunto, pues representan una vida integral, una vida en equilibrio, una vida con propósito, como dice el objetivo que nuestra hermana Sandy comparte con nosotros. Vamos a la lectura bíblica, hermanas, en segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al versículo 8. Vamos a invitar a alguien más de nuestras hermanas a acompañarnos a esta lectura. Está entre nosotros nuestra hermana Diana Delgado. Hermana Dianita, nos apoya a leer la lectura bíblica en segunda de Pedro 1, 5 al 8. Gracias. Pasa vos, hermano, sí. Pasa vos, amor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad vuestra fe, virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana. Dios te bendiga. Es importante lo que presenta la Escritura a través de esto que menciona Pablo en segunda epístola, capítulo 1, como lo leía nuestra hermana. Quisiera leer, compartirles un poco de otras traducciones, porque es interesante que comprendamos hoy lo que nuestra hermana comparte con nosotros. Nuestra versión es una versión muy confiable porque es una versión antigua, pero que en algunos casos habrá palabras o términos que no podamos entender del todo. Voy a leer la versión Dios habla hoy, la misma cita de segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5 al versículo 8 que nuestra hermana comparte, y dice así: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta el entendimiento, al entendimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la devoción, a la devoción el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, es una perspectiva interesante la que plantea la versión Dios habla hoy para con nosotros. Y pues en efecto, ¿no, hermanas? El propósito, como ya lo hemos venido platicando a lo largo de estos estudios de lección femenil titulados La mujer espiritual, el propósito de Dios es llevarnos de la mano a un crecimiento espiritual que nos permita experimentar un cambio y una transformación. Quizás por eso en esta versión Dios habla hoy,
se plantea el Evangelio de esta forma, ¿no? Ustedes deben de esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, dice la Escritura. Es interesante porque em, el mundo da cuenta de aquellos que han profesado tener fe, de quienes profesamos tener fe y de alguna forma nos vemos evidenciados cuando nuestra conducta no es la adecuada, ¿no? Y Pedro explica esto, entonces pide a la congregación que a esa fe le aumenten buena conducta y a esa buena conducta le pongan un entendimiento y a ese entendimiento le llenen de dominio propio y que ese dominio propio produzca una paciencia y que esa paciencia cree una devoción y un amor a Dios. Ese amor se proyecta en un amor fraternal y en un afecto que hace que todo pueda desarrollarse y crecer de la manera edificante, ¿no? Entonces, entendemos en este asunto que lo que hoy hemos aprendido hasta este momento, cuando hemos hablado de tolerancia, de mansedumbre, de paz, de templanza, de todos estos frutos del Espíritu Santo, de fe, estamos hablando de condiciones, de frutos del Espíritu que tienen un propósito en nuestras vidas. El propósito es edificarnos y edificar también, amadas hermanas, pues la vida de otras personas. Qué complicado es cuando esto no puede hacerse posible, cuando lo que ahora consideramos a través del estudio de la palabra de Dios no se ve visible, no se proyecta en armonía, en buenas condiciones de convivencia, ¿no? Hermanas, entonces, pues el llamado de Dios es a que todas y todos vivamos una vida integral. Y lo que leía en el comienzo de este estudio, en Efesios capítulo 4, versículos 13 al 14, expresa precisamente eso. El apóstol Pablo en esta carta también dice que todos tenemos que llegar a una plenitud y que vivir esa plenitud de fe que tiene como referente la plenitud del Hijo de Dios, nos tiene que predisponer a vivir en una devoción y en un servicio a Dios, en un compromiso, ¿no? Y entonces, lo que Pablo expresa en Romanos capítulo 8, vayamos a Romanos capítulo 8, hermanas, dice Romanos capítulo 8, dice así el versículo 12, del versículo 12 al versículo 14. Vamos a apoyarnos en alguien más. Mi hermana Fide puede apoyarnos a leer, hermana, gracias. Romanos 8, versículos 12 al 14, hermana, por favor. No pasa vos. Pasa vos, Así hermana. que, hermanos, deudores somos, no a la carne, porque vivamos conforme a la carne, porque si vivieres conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. Amén, gracias, hermano. Entonces, el apóstol Pablo presenta ahora a través de esta carta a los romanos una, una propuesta a los hermanos, ¿no? Y les llama a reflexionar en este sentido, pues con el propósito que todos tenemos para subsistir. Y Pablo dice esto, hermanos, ya no podemos seguir viviendo conforme a la carne, porque no somos deudores a la carne. Y si viviéramos conforme a la carne, algún día vamos a morir. Pero si por el Espíritu mortificamos las obras de la carne, ¿qué es esta parte que Pablo menciona sobre mortificar las obras de la carne? Pues ahora que hablábamos de la templanza, que hablábamos de la mansedumbre y del dominio propio que todos somos llamados a vivir, entendemos, hermanas, que vivir en sujeción a la voluntad de nuestro Dios, vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, será siempre muy importante para sobreponer la voluntad de Dios a la voluntad que cada uno de nosotros pueda presentar en algún momento, ¿no? Por los sentimientos, por las emociones, por los pensamientos que podamos tener en nosotros y que de pronto nos hacen ser muy humanos. Entonces Pablo presenta en el versículo 14 que todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Yo lo he dicho en algunas ocasiones y también lo comento con ustedes. Muchas veces nos sentiremos, hermanos, no aptos para ser llamados hijos de Dios, ¿no? Y pensaremos que la obra que Dios hace en cada uno de nosotros pues va muy lento o tarda mucho tiempo en obrar, pero hoy que somos conscientes y que tenemos en cuenta que
que tenemos un trabajo arduo todavía por llevar a cabo y que el propósito de Dios es llevarnos a una vida integral, entonces podemos esforzarnos y podemos cumplir el propósito con el que Dios nos llamó a vivir en este temor. Una última cita dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, mis hermanos. Y es una cita que está un poco anterior al versículo clave que habremos de considerar en esta tarde. Dice Gálatas 5, versículo 16, así. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Entonces, hermanas, ahora que somos conscientes de que hay dos cosas obrando en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, en los actos o cosas que llevamos a cabo, en la interacción que tenemos con nuestros hermanos en la congregación, ya sabemos que hay dos respuestas en nuestro ser. Está la respuesta del ser espiritual que a través de la palabra de Dios nos llama a vivir conforme a la voluntad de Dios, y está la respuesta del hombre carnal que obviamente pues siempre se resiste a cumplir la voluntad del Creador y que más bien nos reclama, ¿no? No ser dejados, este, buscar revancha o vengarnos de todas esas cosas, ¿no? Que ocurren de pronto y que nos mueven de nuestra paz, pero la palabra de Dios nos llama a dejar todo eso y a mortificar, como decía Pablo en Carta a los Romanos, capítulo 8, las obras de la carne a través del obrar del Espíritu de nuestro Dios. En el versículo clave de Gálatas capítulo 5, versículos 25, que está precisamente en esta lectura que estamos considerando unos versículos adelante, hermanas, la palabra de Dios dice lo siguiente: y si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Eso es todo un reto para nosotros, pero es el llamado que Dios nos hace a ser hacedores de esta voluntad, a vivir conforme al propósito que Dios ha querido para cada uno de nosotros y nosotras, hacernos mujeres y hombres espirituales, conscientes de todas las cosas, conscientes de la obra de la carne, como de la obra que el Espíritu Santo tiene que lograr en cada uno de nosotros. Y de vez en cuando, digo, si es cierto, si bien es cierto que de pronto le damos preferencia a la carne, pues también hay que proponernos, ¿no? Hacer que el Espíritu Santo gane de tanto en tanto. Debemos irnos acostumbrando a dejar que el Espíritu de Dios obre la voluntad del Creador en nosotros y que esta obra pues nos permita acercarnos a a la condición de ser tomados como hijos de Dios, por lo que leíamos en los pasajes anteriores, cuando Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, pues aspiramos a ello y deseamos en Dios, hermanas, que podamos en algún momento poder lograrlo. Vayamos a los primeros párrafos y vamos también a leer algunas citas. Vamos al primer párrafo, más para avanzar un poco con este estudio y leer pues lo que Dios espera de nosotros a través de este estudio. Hermana Carmen nos apoya a leer el primer párrafo, gracias. Sí, hermano. Dice, cuando hablamos Adelante. del fruto del Espíritu, nos referimos a los resultados integrales de una vida guiada por Dios, no a dones extraordinarios ni a emociones pasajeras, aunque en la enseñanza común se suele hablar del fruto del Espíritu, en singular, y así aparece en Gálatas 5:22. En el griego bíblico es correcto utilizar tanto el singular como el plural, por lo que también es válido decir frutos del Espíritu. La idea del singular podría relacionarse con la imagen de un árbol que produce un fruto con diferentes matices o manifestaciones. En todo caso, estas virtudes no son logros alcanzados por esfuerzo humano, sino manifestaciones visibles y constantes de una vida inspirada por el Espíritu Santo. Una mujer guiada por Dios no vive fragmentada, sino que sus pensamientos, emociones y decisiones y relaciones brotan de una misma raíz, su comunión con el Señor. Amén. Gracias, hermana Carmen. Dios le bendiga
Pues en efecto, hermanas, dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Vamos a leer esto que dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Dice Romanos 6, 4 así, mis hermanas. Dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, dice la Escritura. Entonces, el llamado de Dios con respecto a la postulación de estos frutos del Espíritu que Dios nos muestra a través de su Espíritu y a través de su palabra, pues creemos que es importante reconocer que Dios busca ver en nosotros resultados muy visibles, ¿no? Resultados muy perceptibles de lo que su palabra obra en nosotros a través de ese ejemplo del árbol que mencionaba el párrafo, y que nuestro Señor Jesucristo también tomó como un ejemplo para hacernos meditar un poco en lo que Dios espera en cada uno de nosotros. Dice Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Vamos a invitar a alguien más a leer. Mateo 7, versículos 17 al versículo 20. Mateo 7, versículos 17 al versículo 20. Hermana Ale, nos apoya, por favor. Gracias. Pasa vos, hermano, claro que sí. Más a vos, hermano. Mateo, capítulo 7, Sí. 17 al 20, hermanita. 17 al versículo 20, por favor, hermana. Gracias. Sí, hermano. Dice así. Así solo buena. Perdón, hermano, voy por mis lentes porque si no alcanzo a leer. Perdón, Sí, hermana, adelante. Sí, es importante, hermanas, que meditemos en esta parte. Digo, el hecho de que mencionemos cómo Dios espera de nosotros resultados visibles, eh, el Maestro Jesucristo lo expresa pues a través de esa visión que el que trabaja la tierra, el que planta el árbol, pues tiene para esperar de él un resultado, ¿no? Y nuestro Maestro Jesucristo lo expresaba de esta manera. Adelante, hermana Ali. Sí, así es. 17 al 20. Así todo buen árbol de buen fruto es el árbol malo de fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Gracias, hermana. Pues es una hermosa reflexión que el Maestro Jesucristo toma para hacer ver a la audiencia de aquel tiempo, a la congregación de esos días, que era necesario que nuestro obrar se proyectara en resultados positivos de esa fe que hemos creído. Y el Señor Jesucristo lo decía, bueno, es que es tan importante como que un árbol bueno se reconoce por sus buenos frutos y un árbol malo se reconoce también por sus malos frutos. No puede el árbol bueno dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos. Más bien, cada árbol es conocido por su fruto, dice, por sus frutos los conoceréis. Y hoy Dios nos llama a través de esta palabra que hemos conocido, habiendo meditado en los frutos del Espíritu, Dios nos llama pues a reflexionar en este aspecto y a reconocer que Dios busca de cada uno de nosotros el resultado adecuado, el resultado que a Dios agrada y que obra la verdad, que es que es edificante para nuestras vidas y que también honra al Dios omnipotente, ¿no? Tenemos algunas otras citas como Gálatas 5, 22 al 25, donde el apóstol Pablo menciona pues lo que es el fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, vayamos rápidamente allá, es una cita que nosotros conocemos de memoria, pero vamos a leer lo que dice desde el versículo 22 al 25, mis hermanos. Gálatas 5, 22 al 25. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Bueno, es un llamado que Pablo hace a todos nosotros. Y él dice que si nosotros somos de Cristo, entonces hemos crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Ese acto de crucificar la carne con los afectos y concupiscencias
Creo, hermanos, que lo entendemos cuando elegimos seguir a Cristo, ¿no? Y dejar de lado el mundo. Lo hacemos en un momento representativo a través del acto del bautismo, pero indudablemente que eso lo seguimos haciendo todos los días de nuestra vida, ¿no? Cuando elegimos estar en la iglesia antes que estar en otro lugar, cuando elegimos ocuparnos en la obra de nuestro Dios antes que en otra cosa, cuando elegimos trabajar para la obra de nuestro Dios, cuando elegimos perdonar, cuando elegimos llevar a cabo los frutos del Espíritu, cuando decidimos dar frutos agradables delante de nuestro Dios, como lo dijo el Maestro Jesucristo allá en el Evangelio de San Juan capítulo 15, cuando se asimilaba a sí mismo como la higuera, ¿no? La vid, decía el Evangelio de San Juan. Vayamos a San Juan, hermanos, para considerar este aspecto tan importante de la palabra de nuestro Dios, que nos llama a reflexionar en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dice San Juan capítulo 15, vamos a leer primeramente el versículo 1 que dice así, hermanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Nos vamos a saltar un poquito de la lectura y vamos a ir a hasta el versículo 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me amó, también yo os he amado, estad en mi amor. Versículo 10. Y guardaréis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Bueno, entonces vemos el consejo de nuestro Señor Jesucristo y cómo los resultados que Dios espera de esta palabra que Dios nos ha confiado a través del anuncio del Evangelio, pues es importante porque a través de ella podremos considerar lo que conviene a nuestra fe y a nuestra transformación, hermanas, ¿no? Podemos agregar las citas que mencionan nuestros hermanos en San Juan 15:5, Romanos capítulo 8, versículo 14. Vayamos a los siguientes párrafos, hermanos. Vamos a leer siguientes dos párrafos, son dos párrafos cortos, así que vamos a considerarlos, hermanos. Mi hermana Esther Sánchez nos apoya a leer los siguientes dos párrafos, gracias. Sí, hermanos. Adelante. Comprender esta visión integral nos ayuda a evitar dos errores comunes: vivir desequilibradas, desarrollando unos aspectos, descubriendo otros, justificarnos en nuestra personalidad para ignorar aquellos que aún necesitan ser transformados del fruto del Espíritu. No se ajusta a nuestra temporalmente, sino a los redirigen para que podamos ser mujeres nuevas, coherentes y plenas, y no se trata de una lista de cualidades para aspirar, sino para un reflejo natural de la vida espiritual auténticas. Efesios 4:22-24. Vivir de una forma íntegra implica dejar que el Espíritu Santo nos moldee en todos los aspectos. No podemos demostrar amor a la iglesia y ser impatentes en casa, tener fe para orar, pero templanza para hablar, con prudencia, buscar gozo, pero permitamos actuar rencorosas. Dios desea formar en nosotros un carácter completo de fragmento. Cuando damos lugar a la palabra, comencemos a ver cómo cada fruto se entreza en el otro, formando en nosotros una vida estable, confiable y luminosa. Efesios 5:8-10. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Pues sí, hermanos, ¿no? La palabra de Dios nos llama a esta parte, nos llama a considerar el efecto que Dios procura en cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 4, vamos a considerar la carta a los Efesios 4,
versículos 22 al 24, que es la lectura que nuestros hermanos proponen para este estudio en el párrafo número 2. Y vamos a considerar que la palabra de Dios pues tiene para nosotros un consejo sabio para que vivamos conforme a la palabra que Dios nos ha dado y procuremos pues tener presente siempre este temor. Hermana Sandy nos apoya a leer, gracias. Efesios 4, hermana, versículos 22 al 24. Sí, hermano, dice, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Amén. Amén, gracias, hermano. Entonces es un llamado a la renovación, es un llamado a la vida nueva y el apóstol Pablo lo plantea de esta forma, ¿no? Cuando habla a la congregación y los llama a dejar una pasada manera de vivir, a dejar a ese viejo hombre que tiene vicios, que tiene deseos erróneos y que de alguna forma se contrapone a la proyección de un hombre nuevo, ¿no? Entonces, por eso Pablo expresa que necesitamos para ello dejarnos renovar por el Espíritu de Dios en nuestra mente y necesitamos vestir el nuevo hombre. Y es por ello nuestros hermanos comentaban que esto es más que un anhelo de alcanzar virtud, sino debiera ser más bien un reflejo de lo que naturalmente es una vida espiritual. Obviamente, hermanas, hablamos de una condición en la que todos nosotros tenemos un crecimiento espiritual particular. Mencionaremos también que para ello tenemos que trabajar muchos aspectos importantes en nuestras vidas, aprender a sanar lo que nos impide poderlo efectuar, aprender a perdonarnos a nosotros mismos, aprender a dejar nuestros prejuicios de lado, aprender a confiar en la palabra de nuestro Dios y a no ser portadores del orgullo que todo hombre tiene por la naturaleza que como hombres tenemos, pues será siempre importante, ¿no? Entonces Pablo presenta a través de este pasaje que al vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad, podremos llegar a ser, hermanas, pues el reflejo de este ser que agrada a Dios, de este ser que vive conforme a la voluntad de Dios y que descubre la visión integral que Dios tiene para cada uno de nosotros personalmente, ¿no? Es un propósito que Dios busca lograr en cada uno de nosotros y que se cumple cuando nosotros descubrimos, hermanos, lo que Dios quiere hacer en nosotros, no por lo que seamos, porque indudablemente que nosotros pudiéramos ser el ejemplo de lo que no es agradable a los ojos de Dios o de lo que no se debe hacer. Y Efesios capítulo 5, precisamente aquí donde estamos, pero un capítulo adelante, en el capítulo 5 de Efesios, hermanas, versículos 8 al versículo 10, Pablo medita en esto, tercer párrafo. Y Pablo dice lo siguiente, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable. ¿A quién? Agradable al Señor. Cuando nosotros nos preguntamos, porque tenemos dudas, ¿no? De por qué tenemos que dominar nosotros, por qué tenemos que ser nosotros quienes dominemos nuestro espíritu, quienes pidamos perdón, quienes nos callemos situaciones que ocurren. Bueno, es que Dios también nos ha llamado a agradarle a Él a través de obrar lo que Él nos pide que nosotros llevemos a cabo. Porque mía es la venganza, dijo el Señor, no, yo daré pago. Entonces, cuando suceden situaciones, bien, vamos a continuar. Nos quedábamos en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, mencionábamos este aspecto de la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros y cómo Dios, pues a través de su palabra, nos ha llamado a vivir en un temor, ¿no? Entonces, pues haciendo claro este asunto, reconocemos que Dios es quien quiere moldearnos, Dios es quien quiere darnos
una nueva visión de las cosas, un temor para vivir de acuerdo a esa voluntad y reconocer esa voluntad en nuestras vidas, reconocer que Dios busca obrar en nosotros ese bien o esa bendición, será importante. Les iba a leer 2 Corintios capítulo 5, versículos 15, les decía, hermanas. Dice así la lectura: y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice ahora el versículo 17, hermanas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice la escritura. Entonces, Dios nos llama a tener un criterio diferente. Dios nos llama a una reconciliación, como plantea este pasaje de segunda carta a los Corintios capítulo 5, y el deseo de Dios es que seamos portadores de esta vida nueva que Dios ha dado a los hombres y que puede edificar el corazón de todos aquellos que son puestos para salvación, como también de todos aquellos que habrán de escuchar y que podrán edificarse a través de la palabra que hoy compartimos. Hermana Diana, ¿nos apoya a leer el cuarto párrafo, por favor? Gracias. Adelante, hermana Fide, por favor, apóyanos. Por eso este llamado no es a esforzarnos más, sino a vivir más cerca del Espíritu, a pasar tiempo con la palabra, a meditar, a hablar con Dios, a aprender de otras mujeres maduras en la fe. En esta comunión diaria, Él va produciendo en nosotras aquello que por nosotras mismas jamás podríamos lograr. Una vida integral no se forma de manera automática o por el deseo. Es el resultado del mejoramiento a través de los errores, la coherencia con lo aprendido y la disposición de crecer. Amén. Siguiente, hermana, por favor. Vivir inspiradas por el Espíritu Santo implica comprender que no estamos solas en este camino. Por eso es esencial congregarnos con nuestras hermanas en la fe, compartir nuestras luchas, animarnos mutuamente y aprender a valorar las diferencias de carácter, opinión y forma de actuar. No todas reflejamos el fruto del Espíritu de la misma manera ni en el mismo ritmo, y eso nos hace mejorar ni peores, sino parte de un mismo cuerpo. Debemos evitar caer en el juicio hacia otras hermanas o personas que aún no viven bajo estos principios. Muchas veces centramos nuestra mirada en lo que otros hacen mal, en lugar de enfocarnos en lo que Dios puede hacer en ellos. Si les mostramos amor, paciencia y verdad, el ejemplo de Jesús y la inspiración del Espíritu Santo no se ocupan para señalar, sino para edificar, restaurar y guiar con humildad. Amén. Amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bueno, tenemos dos aspectos importantes a mencionar, ¿no? En el párrafo cuarto que nuestra hermana Fide nos comparte, se habla de un llamado de Dios, ¿no? Un llamado a vivir más cerca del Espíritu, dice el párrafo, un llamado a pasar tiempo con la palabra, a meditar, a hablar con Dios, a aprender de otras mujeres maduras en la fe, y esto es necesario. Todos tenemos este prejuicio, este dilema, ¿no? De que si podemos servir en algún momento de ejemplo para otros. Y la palabra de Dios dice que podemos hacerlo, pero siempre y cuando cumplamos el propósito que Dios tiene para nosotros de ser obedientes a la voluntad de nuestro Dios. Cuando pensamos en hermanas adultas, en hermanas mayores en la iglesia, generalmente pensamos que las hermanas mayores son hermanas que tienen conocimiento, que tienen un temor ya trabajado en la voluntad de nuestro Dios, que son hermanas maestras de, de, de modestia, como lo decía Pedro. Y hermanas, es importante que suceda así, es importante que ocurra de esta manera, porque cuando no ocurre esto, cuando quienes somos grandes, cuando quienes somos adultos, ya viejos en el Evangelio, no podemos dar una señal real de lo que la palabra de Dios obra en la vida de las personas, pues se complica un poco la situación, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios es que podamos algún día lograr vivir en comunión
Cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda epístola, en el capítulo 3, versículos 14 al 17, hermana, le dice lo siguiente, dice segunda epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al versículo 17. Vamos a leer, hermanas. Ven, mi hermana Carmen nos apoya a leer, por favor, hermana. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. Adelante, hermana. Sí, hermano. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Amén. Gracias, hermana Carmen. Dios te bendiga. Y este pasaje es maravilloso porque nos enseña, amadas hermanas, que no siempre seremos nosotros suficientes para la obra que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, su hijo espiritual, le hace un llamado, le hace una invitación, ¿no? En lo que leía nuestra hermana Carmen, cuando le dice en el versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido. O sea, insiste, persevera en lo que has sabido, sabiendo de quién has creído, ¿no? De quién has aprendido. Y Pablo le hace ver a Timoteo que perseverar en esa enseñanza que él ha recibido desde niño, a perseverar en la fe que ha obtenido de las escrituras, escrituras que son inspiradas por la voluntad divina de nuestro Dios, que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. ¿Qué hace la palabra de Dios de acuerdo a esto que expresa Pablo a Timoteo? Dice el versículo 17, para que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente instruido para toda buena obra. Piensen en alguna buena obra, hermanas. Imagínense algo que les cuesta trabajo hacer, aceptar la crítica, tal vez, contraponer ideas, escuchar otras opiniones, etcétera, ¿no? Tantas cosas que se pueden dar en nuestro contexto de convivencia con las hermanas o en la familia misma. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la palabra de Dios es la que al final nos capacita y nos prepara para actuar de una forma adecuada y coherente, de acuerdo a la voluntad que Dios ha dispuesto en su voluntad. Entonces, también dice Pablo, hermanas, en carta a los Hebreos capítulo 10, 24 y 25, que esta es una obra que todos nosotros tenemos que ayudar, es una obra que tenemos que proponernos en nuestro corazón cuando somos conscientes de lo que Dios quiere hacer en nosotros y tenemos un mismo pensamiento, entonces podemos buscar llevar a cabo grandes logros. Dice así Hebreos capítulo 10, versículos 24 y versículo 25, hermanas. Y considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras, no dejando a nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, mas exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, dice, ¿no? Entonces, Dios nos llama a tener ese cuidado, a buscar lo que es agradable a los ojos de nuestro Dios, pero considerando lo que el último párrafo de nuestra lección nos deja meditar, ¿no? A mí me llama la atención esto que presenta nuestro último párrafo. Siempre lo he creído así, hermanas, y lo he comentado entre ustedes. Todos nosotros tenemos un crecimiento espiritual que se hace visible con el paso del tiempo. Un crecimiento que se va logrando en la medida que nosotros podemos ocuparnos en la voluntad de nuestro Dios, que podemos ejercitarnos en el cumplimiento de los mandamientos que Dios nos ha dado, pero siempre habrá hermanos y hermanas que estén detrás de nosotros, que vengan caminando, hermanos a quienes veamos que les cuesta trabajo congregarse el sábado de tarde a tarde, que les cuesta trabajo llegar a buena hora en los cultos, hermanos que son distantes, que son intermitentes en sus apariciones, hermanos que se alejan de pronto de la congregación y que regresan. Hermanos,
a todos esos hermanos que tienen algunas dificultades para consolidarse en la fe, para fortalecerse en la palabra de nuestro Dios, tenemos que ayudarlos. Decía el párrafo que nuestra hermana leía, no todos reflejamos el fruto del Espíritu de la misma manera ni en el mismo ritmo, y eso no nos hace mejores ni peores, sino parte de un mismo cuerpo. Eso es interesante, hermanos. Yo creo que cuando Pablo tuvo la idea de comparar a la iglesia con un cuerpo, el cuerpo de Cristo, cuando nuestro Dios le dio a Pablo la inspiración para poder hacerlo, él tuvo un acierto muy grande, porque, hermanas, cuando hablamos de lo que conviene a nuestra vida personal, de pronto nosotros podemos dejar que otras personas opinen como les parezca mejor y respetamos esas opiniones. Pero cuando se trata de la iglesia, hermanas, al considerar que somos un cuerpo en Cristo, entonces nos damos cuenta que de pronto tenemos la necesidad de hacer que nuestros hermanos también logren tener un crecimiento, de ayudarlos, de aconsejarlos, de llamarlos, de, de poner de nuestra parte, no poner nuestro granito de arena para que esos hermanos sean ayudados y para que puedan venir al conocimiento de la voluntad de nuestro Dios y algún día puedan quedarse, algún día puedan cimentarse, algún día puedan decidir bautizarse tal vez o cumplir el propósito de Dios a través de trabajar en la obra del ministerio, en la dirección de las sociedades femeniles, como atalayas, como secretarias, como tesoreras, como miembros en parte del cuerpo de Cristo. Entonces, esto es importante reflexionarlo porque nosotros no somos llamados a tener un señorío sobre quienes vienen detrás de nosotros. Si somos un cuerpo, somos llamados a ayudarnos unos a otros, a alentarnos para buscar que todos lleguemos en algún momento a tener esa plenitud que nos permita vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. Tenemos algunas citas para mencionar, hermanas, Hebreos capítulo 10, 24 al 25, vamos a considerarlo, Romanos 14, del versículo 10 al 13, Efesios 4, 1 al 3, también podemos agregar dentro de este punto, Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, que voy a leer a continuación, pero primero vamos a dar espacio, vamos a dar lugar a las participaciones de ustedes, sus dudas, sus comentarios, participaciones, hermanas, referentes a este tema. ¿Qué nos pueden decir de ello, hermanas? ¿Tienen algún comentario en particular que mencionar con respecto a lo que hoy hemos estudiado? Adelante. Mi hermana Carmen, mi hermana Diana, mi hermana Esther Sánchez, mi hermana Fide. ¿Algún comentario, pregunta? Mi hermana Roy, mi hermana Sandy, mi hermana Gracias, Juanita. hermano. Creo ¿Qué podemos creo que decir, todo quedó hermana claro. Carmen? Hay que ponerlo por obra. Bueno, de mi Claro, parte, hay que ponerlo por obra. sí, claro, Hay hermana, mucho sí. que Y aprender. sí, es un deseo conjunto que tenemos la necesidad de llevar a cabo. Cuando lo podamos cumplir, nuestro entorno va a mejorar, nuestras relaciones de convivencia ahí en los cultos femeniles, tal vez también puedan mejorarse, también puedan verse afectados positivamente. Entonces, en la medida que nosotros y nosotras lo cumplamos y llevemos a cabo, veremos grandes resultados, ¿no? ¿Qué inconvenientes puede haber ante este asunto, hermanas? ¿Qué piensan ustedes que pueda frenarnos o de alguna forma impedirnos para lograr que todas y todos vivamos una vida integral, una vida espiritual integral agradable a Dios? ¿Qué dicen? Sí, hermano, si me permite participar a mí. A Adelante, mí hermana Juan. gracias. Es que estamos juntas, hermano. Sí, 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 Perdón. ya vi, hermana. Dije, es la voz, es el chat de la hermana Juanita, pero la voz es de Sandy. Adelante, hermana Sandy. Sí, hermano, gracias. Les decía que a mí me llama mucho la atención y lo que pregunta usted es muy importante. ¿Qué nos frena en esta parte? Pues a mí me queda el versículo que veíamos, me queda en la mente,
que debemos provocarnos al amor. Y yo creo que en ocasiones, pues como congregación, hermano, como personas, lejos de provocarnos al amor, justamente nos provocamos a otras cosas negativas. Y creo que es eso lo que nos podría frenar, ¿no? El hecho de que no nos preocupemos por el bienestar de nuestras hermanas y hagamos que nuestras acciones pues les provoquen ese tipo de molestia, ¿no? A mí la verdad es que me ha quedado muy claro y le agradezco mucho. El sábado siguiente me toca dar la lección con las hermanas de la femenil y creo que toda esta información que nos ha dado me va a ayudar mucho, justamente para que junto con ellas pues podamos hacer esa reflexión, hermano, de que pues lejos de provocar cosas negativas, pues sean positivas siempre para el crecimiento de todas. Claro que sí, Ana, digo, es un hecho, hermanos, que de pronto tendremos hasta nosotros nos pasa, ¿no? Como miembros del ministerio, nos pasa que obviamente estimamos a todos los hermanos, pero siempre hay alguien con quien nos llevamos muy a gusto, ¿no? Con quien tenemos charlas muy amenas, y siempre hay alguien con que decimos, ay, no, el hermano es un poco serio, un poco duro, muy cerrado, ¿no? Nos cuesta trabajo y lo que dice mi hermana Sandy es importante. Yo alabo la disposición que ustedes como sociedad femenil tienen para provocarse, algo que nunca vamos a hacer los varones porque nos da pena y porque que somos varones, porque no tenemos esa costumbre, no sé, un día Son menos expresivos. sí eran así, sí, no sé, un día invitarles una coca a los hermanos, ¿no? Hermanos, les traigo una coca de vidrio para que ustedes la tomen muy a gusto, ¿no? Y yo sí veo a las hermanas que son muy dadas a eso. Hermanas, les traje un presente, ¿no? Les traje algo para compartir, ojalá les guste. Provocarnos al amor y a las buenas obras son ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de situaciones que más que alejarnos el uno del otro, que más que ponernos en un contexto de controversia, nos permiten conocernos de una manera adecuada o edificante. Cuando cada uno de nosotros nos envolvemos en ese orgullo, en esa vanidad o en esa arrogancia, pues es complicado, ¿no? Entonces, bien atinado el comentario de nuestra hermana Sandy, es importante provocarnos al amor y a las buenas obras, y como decía también el apóstol Pablo, nadie vea por el bien de sí mismo, sino por el bien del otro. Eso es interesante. ¿Alguna otra aportación, hermana, su comentario? Sí, hermano, practicar los Adelante, hermana dones del Esther. Espíritu, practicar los dones del Espíritu Santo con sabiduría, se me fue la palabra, con educación, con amabilidad, así podemos ejercer esos dones. Claro, sí, sí, claro, hermana. Creo que eso es indispensable. Siempre he creído que si nos cuesta trabajo expresar los frutos del Espíritu Santo, si nos cuesta trabajo manifestar amor a nuestras hermanas, sobre todo aquellas, mencionaba, con quienes no nos llevamos del todo bien, hermanas, aprender a respetarnos pues tendría que ser primordial, ¿no? Digo, si no vamos a mostrarnos amor, si no vamos a provocarnos al amor y a las buenas obras como la palabra de Dios dice, pues vamos a tenernos mucha consideración. Eso será importante para que nosotros podamos abrir espacios que nos permitan ejercitar los frutos que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo. Y creo que cada vez que logramos romper una barrera que nos impida tener un acercamiento, una buena comunicación, tal vez con nuestras hermanas, pues nos estaremos acercando más a este propósito que Dios tiene de nosotros, de hacernos hombres y mujeres espirituales, hombres y mujeres íntegros, guiados por su espíritu y llevados a ese punto de la obediencia y de la unidad, ¿no? Como lo expresa también Pablo. Bueno, ¿alguna otra aportación, hermanas, que quieran hacernos, algún otro comentario que quieran vertir antes de que pasemos a la actividad en la iglesia? ¿Ningún otro? Pasa vos. Pasa a vos, hermana Juanita, adelante. Pasa vos. Quiero comentar, a veces, hermano, yo digo que las acciones que nosotros hacemos con nuestras hermanas o lo que las hacemos sentir mal es por las cosas que nosotros vivimos, pero las hermanas culpa tienen de que nosotros expresemos con nuestros actos, a veces dicen que nuestros ojos dicen mucho también, nuestras facciones son las que nos hacen que la otra persona vea lo que nosotros, como reflejamos, ¿no? Reflejamos. Claro, claro. Y como decía la hermana Sandy, nosotros lo que debemos de, primero,
es querernos nosotros, reflejar amor hacia nosotros para que nosotros podamos darlo, hermano, porque no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Yo así lo veo, hermano, y con eso yo me quedo, que tenemos que, a veces, cada uno de nosotros como miembro de familia, como madre, como hija, tenemos diferentes situaciones, pero nosotros tenemos que hacer sentir bien a los hermanos, poniendo los sábados, darle un abrazo, eso los va a hacer sentir ellos vivos, los va a hacer sentir que existen, que están, bueno, que estamos con ellos. Considerados. Claro, sí. Sí, sí, es importantísimo y lo hemos mencionado a través de estos estudios. Lo comentaba en el comienzo del estudio. Cuando nosotros hablamos de la obra espiritual que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros a través de su palabra, a través de los frutos del Espíritu, entendemos que dar amor implica tener amor para nosotros mismos, ¿no? Al Maestro Jesucristo le preguntaban esta parte cuando lo cuestionaban acerca del mandamiento grande de la ley. Cristo decía que el mandamiento grande de la ley es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder, pero el segundo grande mandamiento, semejante a era amarás a tu prójimo como a ti, ¿qué? Como a ti mismo. Y ahí entra lo que dice mi hermana Juanita. Sí, en efecto, hermanas, todos somos hombres y mujeres rotos en algún punto por la forma en que fuimos criados, por lo que tuvimos o no tuvimos, por lo que padecimos, por los traumas que nos generaron subsistir con tantas carencias. Pero lo que dice mi hermana Juanita es real. De pronto tenemos que aprender a sanarnos a nosotros mismos, y en el tema pasado, precisamente cuando hablábamos de la templanza, se mencionaba que si tenemos necesidad de platicar algo, ¿no? No sé, la ausencia de un padre, la ausencia de una madre, una vida de infantil, de violencia o de traumas. Si no tenemos necesidad o oportunidad, sí, una pérdida, exacto, sí, porque puede ser algo que cambia totalmente la dirección de la vida de cualquiera, ¿no, hermanas? Si no tenemos oportunidad de platicarlo con algún obrero, podemos hablar con alguna hermana o hermano de confianza con quien tengamos oportunidad de hacerlo. Y si eso no es posible, entonces es muy válido que podamos visitar a algún psicólogo o psicóloga y platicarle todo eso que nos aflige, todo eso que es un prejuicio, que representa un paradigma para nosotros, ¿no? Porque en la medida que lo sanemos, en la medida que nosotros restauremos esa parte de nuestro ser que está rota, vamos a dejar de ver un mundo con tantas manchitas, ¿no? Con tanto prejuicio. Y podemos ser capaces entonces de cumplir lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Es verdad que la vida de unos y otros no se parece. Cada uno puede dar cuenta de lo que ha luchado, de lo que le ha costado subsistir, y eso es muy respetable, pero Dios es grande y a todos nosotros nos ha dado la oportunidad de crecer en este aspecto, a pesar de todas esas cosas, a pesar de abandono, a pesar de violencia, a pesar de ausencia, etcétera. Hemos podido salir adelante, pero es importante que ahora que hablamos de una vida integral, podamos meditar en cómo lo que hemos guardado hasta ahora y que es negativo en nuestro corazón ha afectado el buen desenvolvimiento, la buena interacción que tenemos con otros hermanos o hermanas. Y es importante, como ya lo decía nuestra hermana Sandy, que cambiemos nuestro pensamiento, ¿no? En carta a los Efesios capítulo 4, nosotros lo leíamos de Pablo, y decía Pablo, ¿no? Que tenemos la necesidad de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, de experimentar una vida nueva que Dios nos muestra a través de su palabra y que es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos dirige, ¿no? Nos guía. Vamos a los últimos párrafos, si nadie más quiere opinar. Adelante, hermanas, estamos en la parte de las participaciones. ¿Algún otro comentario que quieran hacernos? Es muy edificante todo lo que ustedes hablan, porque indudablemente que son percepciones que ustedes tienen de la congregación, de la vida en convivencia con los hermanos, y creo que no hay nada mejor que la percepción que ustedes tienen en este sentido.
¿Ninguna otra participación, hermanas? ¿Preguntas, dudas, comentarios, algo que nos puedan aportar? Bien, hermanas. No, hermano. Están serias. Parte Mande, de hermana. ninguna. Todo bien. Bueno, vamos a la actividad en la iglesia, hermanas. Dice así la actividad en la iglesia. En compañía de las hermanas de la ciudad femenil, retomen el árbol elaborado al inicio del cuaderno y pidan a cada hermana que tome la hoja o fruto que colocó en la primera lección. Una vez con su hojita en mano, reflexionen brevemente si en aquel momento conocían la definición bíblica de esa virtud y si ahora, después de estos estudios, han aprendido algo nuevo sobre su significado o aplicación. Pueden compartir en grupos pequeños o con toda la congregación lo que fortalecieron o descubrieron y cerrar el ejercicio leyendo Efesios 5:9, agradeciendo a Dios por el crecimiento espiritual que le ha permitido a través de su palabra. Bueno, creo que todas podemos reflexionar en este asunto, cómo a través de esta reflexión de estudios, de este análisis de estudio de la palabra, hemos ampliado nuestro conocimiento con relación a estos frutos del Espíritu, a esta vida integral, y creo que ahora tenemos una visión un poco más profunda de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y será importante que lo reflexionemos. Como dice la actividad en casa, hermanas. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y prepárate para compartir tus respuestas en la próxima sesión. ¿Qué áreas de mi vida reflejan con claridad el fruto del Espíritu? ¿Qué manifestación del fruto me cuesta más vivir con constancia? ¿Qué puedo hacer desde hoy para cultivar una vida más integral y coherente en mi relación con Dios y con los demás? Entonces, ahí tenemos áreas de mejora, porque lo que ahora presentamos a través del tema de esta lección número 11, una vida integral, pues es algo idóneo, algo ejemplar, lo que todos quisiéramos alcanzar, pero reflexionar en lo que nosotros estamos viviendo, reflexionar en el punto en el que nosotros nos encontramos parados y cómo queremos seguir creciendo, será importante, hermanas, para buscar de parte de Dios la dirección que nos permita lograr pues ese avance. Quiero compartir una última cita con ustedes en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 24, hermanas. Es importante para terminar con este tiempo de estudio, meditar en lo que Pablo escribe a la congregación, allá en la carta a los Efesios, capítulo 4, del versículo 17 al versículo 24, hermanas. Dice esto: esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su sentido. Algo que no se puede valer ya ahora que hemos conocido la voluntad de Dios es pensar que podemos aferrarnos a esa forma de vivir, ¿no? Que somos como somos y que no podemos cambiar. Dice el pasaje: teniendo el entendimiento entenebrecido y ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron el sentido de la conciencia se entregaron a la desvergüenza para cometer con avidez toda suerte de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aquí hay algo importante porque la palabra de Dios nos enseña lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Nuestra carne se resiste, nuestra carne de pronto se antepone a esto, pero el llamado de parte de Pablo a los hermanos de Éfeso es a que sigan el ejemplo de Cristo. Dice el versículo 21, si empero lo habéis aprendido y oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús. Que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Es el llamado de Dios para todos nosotros, y pues rogamos a Dios que esto pueda cumplirse, que pueda llevarse a cabo y que podamos ser el ejemplo de lo que Dios obra en las personas cuando su transformación es integral y completa. Rogamos a Dios para que esto suceda en nuestra congregación y que no estemos hablando de aspectos teóricos, ¿no? De aspectos filosóficos, bíblicos, ¿no? Que esto sea una palabra que transforme nuestras vidas y que nos permita mejorar y proyectar eso a nuestra congregación. Si no tienen algo más que agregar, hermanas, vamos a hacer una última oración. Las invito a dar gracias a Dios por este tiempo de estudio de su palabra. Vamos a orar. Eterno y soberano Padre Dios,
Santo que moras en luz inaccesible, bendito seas, te damos gracias, Padre eterno, porque nos concedes la misericordia de meditar en esta palabra que hoy hemos escuchado a través de tu palabra, de tu escritura y también de este estudio femenil que nuestros hermanos del departamento pues presentan delante de nosotros con el propósito, Señor eterno, de edificarnos. Anhelamos, Padre eterno, que tu voluntad sea próspera en nosotros y que algún día podamos ser el ejemplo de todo lo bueno que tú, eterno Señor, has querido hacer en la vida y persona de cada uno de nosotros. Danos de ese Espíritu Santo que necesitamos, Señor, para ser guiados. Danos, eterno Señor, de ese espíritu que nos ayude a ser conscientes de la necesidad que todos tenemos de vivir conforme a tu voluntad y de dejar a ese viejo hombre, eterno Dios, que entorpece nuestro crecimiento y que nos limita, eterno Señor, para no obrar la voluntad que tú nos has preparado. Bendice a todas nuestras hermanas y hermanos que se han conectado a este tiempo de estudio y quienes podrán edificarse también por lo que hoy hemos hablado, por el estudio de tu palabra, Señor, y las opiniones de mis hermanas. Que tu voluntad, Señor, sea prosperada en el corazón de cada uno de ellos y que así, eterno Dios, podamos crecer y podamos edificar a esta tu iglesia, que es el cuerpo de tu Hijo amado. Padre eterno, recibe nuestra gratitud, perdona nuestras deficiencias y concédenos seguir participando de tu conocimiento y de la influencia de tu Espíritu Santo, como el día de hoy lo hemos hecho, porque te lo imploramos en el nombre santo del Hijo de tu amor, que dio su vida para redimirnos y que es Cristo Jesús, nuestro bendito y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bien, amadas hermanas, terminamos el tiempo de estudio. Dios les bendiga. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. A ver, ahí voy a hacer una aclaración, hermanas. Ya terminamos el estudio, pueden abrir sus micrófonos. El próximo domingo empieza el concilio, hermanas. Entonces, un servidor va a estar en el concilio. Si puedo, hacerla, desde allá les voy a avisar, hermanas. Bien, déjenme checar bien el horario que tenemos. Lo que pasa es que es un poco pesado el concilio. Generalmente empezamos 9 de la mañana, terminamos 6, 7 de la tarde. Entonces les voy a comentar, yo les mando un mensaje temprano, voy a informarme bien y puedo transmitir desde allá, hermanas, con gusto yo mando el estudio y lo subo. Si puedo mandar la liga para que todos nos conectemos, se los confirmo. Pero de no ser así, me parece que lo que voy a hacer es grabar el estudio como en otras ocasiones lo he hecho y ya se los compartimos en la semana. Sí, hermanas, pero esténse pendientes porque este domingo comienza ya el concilio de nuestra iglesia, entonces pues vamos a estar allá encerrados en la reunión. Que Dios les bendiga, hermanas, que tengan un excelente inicio de semana, que Dios les guarde, gracias por conectarse, compartan la invitación, Dios mediante. Pues si es posible, nos vemos el próximo domingo. Paz a vosotras. Paz a vos. Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Gracias, hermana, igualmente. Gracias, hermano, igual, bendiciones. Paz a vos, hermana. Nosotros. Saludos a todos los hermanos. Uno por uno, Sí. Los saluda. No, hermana, vamos a ver cerca de 600 conciliares, no nos va a dar tiempo. Ay. Pero sí, hermano, lo primero sé. Dios, por allá estamos. Sí, hermano, que Dios los bendiga. Que descansen, hermanas. Verás